Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ya estamos desde que nuestros ojos se abren, estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Pero vamos a darle una vez más gracias por este momento en donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Agradecidos estamos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, de poderte alabar, de poder glorificar tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos das un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Pero también te pedimos, Padre, que nos des el querer como el hacer tu santa voluntad, el poder poner en práctica tu palabra, Señor Jesús, y que sea tu palabra, Padre, quien esté viviendo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuestro tema de hoy es ser agradecidos. Ayúdenme a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18. Se acercan las fechas en donde se reúne la familia, demostramos nuestro corazón agradecido a Dios, ¿verdad? Pero a veces pensamos que solamente el ser agradecidos es como por tiempos o en ocasiones nada más, ¿verdad? Dice, se acerca Navidad y es el tiempo en donde hay que ser más agradecidos que en el resto del año. Pareciera que así fuera, ¿verdad? Y el resto del año, ¿qué pasó con ese agradecimiento? Entonces nosotros tenemos que mostrar como hijos de Dios, es parte ya de nuestro carácter, debe de ser parte de nuestra formación el tener un corazón agradecido. Entonces vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces si buscamos en un diccionario la palabra gratitud, nos dice que es agradecimiento y apreciación, es un sentimiento, es emoción, es actitud de reconocer algún beneficio, favor o servicio que se ha recibido o se va a recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es dar gracias? Bueno, es volverse o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor. Entonces, ¿por qué debemos de ser agradecidos? Si nos regresamos otra vez a 1 Tesalonicenses 5:18, nos dice que tenemos que ser agradecidos porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, si es la voluntad de Dios, a mí me está diciendo que es una orden, es algo que como hijo de Dios yo tengo que hacer, ¿sí? Porque es la voluntad de mi Padre. Y yo como hijo tengo que hacer lo que a Él le gusta, ¿verdad? Entonces, si es la voluntad de Dios, yo tengo que ser agradecido. Ahora, en el versículo que ya leímos de 1 Tesalonicenses 5:18, el versículo dice, dad gracias en todo. O sea, que es en todo tiempo y en toda circunstancia, sea buena o sea mala. Luego nos dice en el versículo 18, en la parte B, porque esa es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo. ¿Sí? A veces nos quedamos pensando en por qué tengo que darle gracias a Dios en alguna dificultad en donde no soy, o yo pienso que no soy bendecida. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo que darle gracias a Dios, aún en esas dificultades en las que yo esté pasando, aún en ese dolor que yo estoy sintiendo, debo de darle gracias a Dios porque va a traer una enseñanza. Me está diciendo que va a tener un avance en mi vida, ¿verdad? A veces necesita pasar ciertas circunstancias para que haya cierto movimiento en mi vida. A veces estamos en una conformidad, en un confort de mi vida y necesita haber algo para que yo me mueva. Entonces, debo de darle gracias a Dios por esa situación.
Sé que es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando estamos pasando en esa situación mostrar agradecimiento, pero cuando pasa esa prueba, entonces podemos nosotros ver que no pasamos esa prueba solos, que el Señor estuvo con nosotros. Ahora, como hijos de Dios debemos saber que si es la voluntad de Dios, pues debemos de obedecer. Es muy importante ser agradecidos con Dios, porque Él ha sido bueno. En cada momento que hemos pasado, Él ha mostrado ser bueno. Y cuando digo que Él es bueno, es parte de su naturaleza. Entonces, Dios nos ha mostrado que nos ama y nos ha mostrado su amor en cada momento. Nos ha mostrado que Él es fiel, que ha estado con nosotros en todo momento. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es quien nos escucha cuando nosotros le clamamos. Hemos comprobado muchas veces que realmente nos escucha, ¿verdad? Hemos visto en estudios anteriores que realmente el Señor atiende nuestras oraciones. Las cosas se hacen conforme a su voluntad y en su tiempo, pero eso nos conforta. Entonces, el Señor es nuestra fortaleza. Ahora, cuando somos agradecidos, recibimos bendición más de lo que nosotros esperamos. Entonces, el mostrar un corazón agradecido a Dios nos va a mostrar que no solamente vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo, o sea, que sea cubierta esa necesidad, sino que vamos a recibir más de lo que le estamos pidiendo. Vamos a buscar Lucas 17, del 11 al 19, no lo vamos a leer todo. Vemos ahí de cuando Jesús sana a 10 leprosos, ¿sí? Ya varios hemos leído esos versículos, pero fíjense, vamos al versículo 15. El versículo dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces, fíjense, el significado que Dios les había dado de dar gracias dice que es volverse. O sea, yo recibo un favor, tengo que volver, me vuelvo a aquel que me ha hecho el favor. Entonces, esta persona dice que fueron 10 los que fueron limpiados, fueron sanados, ¿sí? Pero solamente uno volvió. Entonces, la palabra volvió me dice que el ser agradecido va a permitir estar siempre buscando a Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo un favor de Dios, que es siempre, todo lo que tenemos y somos es gracias a Dios. Entonces, cuando yo recibo un favor de Dios, el tener un corazón agradecido me va a hacer volver a aquel a quien me ha hecho un favor. O sea, que me tengo que volver a Dios. Entonces, el tener un corazón agradecido me va a permitir estar buscando siempre a Dios, porque yo abro mis ojos, me da vida y le doy gracias a Dios por la vida que me da y me estoy volviendo a Dios. Voy caminando en el transcurso del día y el Señor me sana o me libra de algún peligro y me vuelvo otra vez a Dios a darle gracias. Entonces voy a estar en constante búsqueda de Dios para darle las gracias. Así como este leproso que fue limpiado y se regresó, se volvió a aquel quien le había sanado. En el versículo 16 nos dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Entonces podemos leer que el ser agradecidos no es solo dar un simple gracias, como parte de nuestra buena educación, ¿verdad? Porque desde chiquitos siempre nos han dicho, dale las gracias, ¿verdad? Le dan algo al niño y dale gracias. Es la educación. Pero el ser agradecido va más allá de un simple gracias. El tener un corazón agradecido nos va a permitir llevar y llegar a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque volvamos a leer otra vez el versículo 16, dice: y se postró
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Sí? Entonces, el tener un corazón agradecido me va a permitir estar siempre buscando a Dios, pero también me va a llevar a la adoración a Dios. Entonces, vemos que el tener un corazón agradecido nos trae bendición, que es lo que les dije, ¿verdad? Que nos da más de lo que nosotros buscamos. Entonces, tenemos nosotros que tener un corazón agradecido. Ahora también leemos en el versículo 16 que nos dice que la persona que se volvió a Jesús era samaritano. Entonces nosotros podemos recordar que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, pero aún así, aun cuando entre los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, esa persona obedeció a Dios. O sea, Jesús le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y ellos obedecieron. O sea, él no dijo, no, pues es que yo como soy samaritano y tú eres judío, pues no te voy a obedecer. No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios, cual sea la situación. ¿Sí? Tenemos nosotros que tener ese corazón obediente a Dios. Ahora, nosotros necesitamos demostrar nuestro agradecimiento a Dios, dándole la gloria y la honra y acercándonos más a Él. ¿Sí? Entonces, no importa, nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Antes no éramos hijos, mas ahora somos hijos. Entonces, de donde procedamos, nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Dios, a buscarle, a tener un corazón agradecido. Sabemos que ellos, los leprosos, sabían que era solamente el Señor Jesús quien podía ayudarles en la situación en la que ellos se encontraban. ¿Por qué? Porque recordarán que los leprosos eran sacados del pueblo, ellos tenían que vivir a las afueras. Y ellos no se acercaron a Jesús, le hablaron de lejos. Entonces eso también podemos ver que Jesús actúa de diferentes formas. A muchos les tocó, fueron tocados, ¿verdad? Por Él. Pero a otros, aún en la distancia, el Señor actúa. Y eso también nos debe de dar ese ánimo de decir, el Señor nos escucha. Y tengo que tener ese corazón agradecido. Entonces, yo estoy aquí. El Señor es omnipresente, ¿verdad? Él está en todo lugar. Pero yo puedo estar orando también por otra persona y sabemos que aunque no está en este lugar, el Señor actúa. Entonces, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que aún en esas circunstancias de distancia, el Señor actúa. Entonces, tenemos que demostrar también ese corazón agradecido. Entonces, nosotros vamos al versículo 19 de ahí de Lucas. La palabra de Dios dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces podemos notar que esta persona no solo recibió la sanidad de su cuerpo, sino también fue salvo porque creyó. Entonces les había comentado que el tener un corazón agradecido nos bendice más de lo que nosotros hemos pedido. O sea, ellos ¿qué le pidieron? La sanidad de su cuerpo. Pero el corazón agradecido de esta persona le permitió recibir más. Entonces, ¿por qué? Porque ¿de qué sirve recibir la sanidad física si nuestra alma se pierde? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La salvación. Necesitamos de Cristo, ¿verdad? Que Él nos salve y lo demás, dice la palabra de Dios, viene por añadidura. Por eso la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y a veces nosotros queremos buscar las añadiduras y dejar hasta el último lo más importante. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener ese corazón agradecido, que me va a permitir estar buscando a Dios, que me va a llevar a la adoración a Dios, que me va a permitir estar
siempre ahí pegadito con el Señor, y el estar pegadito con el Señor me va a dar más bendición que nada más acercarme cuando lo necesito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos y estar siempre buscando al Señor. Ahora, no nos olvidemos de los beneficios que hemos recibido de Dios. Vamos a buscar el Salmo 103 y vamos a leer el 1 y el 2. La palabra de Dios dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, en otras versiones dice: alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de las cosas buenas que Él te da. Ahora, ¿por qué nos dice y no te olvides de ninguno de sus beneficios? Porque el ser humano normalmente tiende a olvidarse. Podemos darnos cuenta que en todas las cosas siempre se nos olvida, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede tener una persona, puede ser su pareja, ¿verdad? Su esposo, su esposa. Le da todo. Usted le pide algo y sí, y siempre le da. Pero el día que no le da algo, se borran automáticamente todas las cosas que ya le dio y en su mente se queda solamente aquello que no le dio. Entonces usted siempre se queda en el corazón y dice: es que no me dio lo que le pedí. Es que nunca me da lo que yo le pido. Y todo lo demás. Por ahí hay una anécdota, una historia que leí en una ocasión que dice que un maestro de una escuela quería probar a los alumnos qué reacción tenían ellos hacia las circunstancias que pasaban. Entonces, en el pizarrón, el maestro escribe varios problemas matemáticos y los empieza a resolver el maestro, pero intencionalmente se equivoca en una. Entonces todos los alumnos empiezan a burlar del maestro. Entonces el maestro, viendo la reacción que tienen los alumnos de que se burlaron porque se equivocó en una de 10 problemas que puso en el pizarrón, se equivocó en uno, empezaron todos a burlarse. Entonces el maestro les dice: ¿por qué se burlan de un error que tuve y no me aplauden de las 9 que tuve buenas? Entonces eso nos hace ver que nosotros como seres humanos se nos olvida, ponemos más la mente en aquello que no conseguimos que en todos los beneficios que nos ha dado el Señor. Miren, el pueblo de Israel fue así. Dios lo sacó de la esclavitud, pero en cuanto se presentó un problema, ¿qué dijeron? Se les olvidó cómo habían pasado el Mar Rojo. Se les olvidó que habían pasado por tierra seca. Entonces, vieron, el Señor les suple esa necesidad y todo muy feliz. Pero vuelven a presentar otra dificultad y se les vuelve a olvidar todos los beneficios que el Señor les había dado. Por eso el Señor decía que eran de dura cerviz. No se nos debe de olvidar ninguno de los beneficios. Por eso el mismo David decía: alma mía. No se lo estaba diciendo a otra persona, se lo estaba diciendo a él mismo: alma mía. Entonces, nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos: alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios. O sea, tenlos presentes. ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? A veces les decía, nos concentramos más en lo que no tenemos que en todas las cosas que tenemos. Y en las cosas que tenemos las dejamos sueltas y no avanzamos. Esas cosas que Dios nos ha dado, tenemos que trabajarlas para que se multiplique. Pero si en cambio nos concentramos más en lo que no tenemos
Y a lo mejor no lo tenemos porque no nos conviene. Por eso no nos los ha dado el Señor, porque el Señor no se equivoca. ¿Sí? Entonces pareciera que nosotros estamos diciéndole, Señor, pero te estás equivocando, o sea, no me estás dando, ¿verdad? Entonces, a veces queremos ver este lugar y nos gustaría verlo lleno, ¿verdad? Y queremos más y más y más y más. Dice, pues llena primero lo que Dios te ha dado. Nos ha dado una familia, ocupémonos en la familia, en eso que Dios nos ha dado. Y Dios nos dará y nos irá dando más conforme a nuestras capacidades. Recordemos que Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces, debemos de reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proceden de Dios, ¿verdad? Nuestro trabajo, todas las cosas que hemos adquirido, Dios nos ha dado la fuerza, entonces debemos darle las gracias a Dios por la fuerza, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado. Ahora recordemos que como hijos de Dios debemos ser agradecidos, porque ser agradecidos es una muestra de nuestra conducta cristiana. Ahora también debemos de darle gracias a Dios por las personas que están a nuestro alrededor, por aquellas personas que de una o de otra forma nos han ayudado. A veces con alguna oración, ¿verdad? Estamos nosotros pasando una necesidad y se acercan y han orado por nosotros. Gracias a Dios por esas personas. Le damos nosotros como servidores, le damos gracias a Dios cada día por la vida de ustedes, porque por su servicio, porque el estar aquí no es trabajar solo. Necesitamos un equipo para que esto avance, para que esto funcione, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay varias áreas que atender y en cada una de esas áreas le necesitamos a ustedes. Entonces, bendito Dios por sus vidas. Que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé inteligencia, que Dios les dé la prudencia que cada uno necesitamos para estar en el servicio de Dios. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Tenemos nosotros que estar agradecidos por la pareja que tenemos al lado, ¿verdad? Por su esposo, dele gracias a Dios por su esposo. No diga cuando abran sus ojos, ay, todavía está aquí. No, dele gracias a Dios por la persona que está a su lado, ¿verdad? Gracias a Dios por la pareja que tuvimos, ¿verdad? Si es que ya no está. Gracias a Dios por esa pareja, pero ¿qué cree? Que quizás su pareja ya no está, pero están sus hijos. Entonces, gracias a Dios por mis hijos. A lo mejor unos más latosos que otros, pero gracias a Dios por mis hijos. Pidámosle al lugar de quejarnos por los hijos que a veces decimos, ay, los hijos que me tocaron. No. De acuerdo a cómo son los hijos, también tenemos los papás mucho que ver, ¿verdad? De cómo los estamos conduciendo, por qué camino los estamos llevando. Recordemos que una de las cosas que como padres tenemos nosotros que hacer es recordarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Por eso la misma palabra de Dios dice, enséñaselas cuando estés en el camino, pero también cuando estés en casa. Escríbelas, ¿verdad? En la tabla del corazón. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que hacer como padres, pero también como hijos de Dios, y tener ese corazón agradecido que no se nos deben de olvidar nada, ¿verdad? Ninguna de esos beneficios. Gracias por las personas que están a nuestro lado, gracias por las personas, por nuestro trabajo. Ser agradecidos también por el trabajo que Dios nos ha dado. A veces decimos, ay, otra vez tengo que ir al trabajo, pero cuando no hay trabajo, nos quejamos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por el trabajo, porque Dios bendice el fruto de nuestras manos. Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios. Solamente nosotros tenemos que mostrar, porque dice que son acciones. ¿Sí? Entonces, no solamente es, pues Dios sabe que soy agradecido, no, es acercarnos y abrir nuestra boca y confesar. Gracias, Padre. Para terminar, no perdamos el tiempo en reproches o en quejas, sino mostremos un corazón agradecido a Dios, pero también a nuestro prójimo. Aquellas personas que nos han hecho bien, darle las gracias, ¿verdad? Y ahorita es una época en donde se junta la familia, aprovechar. Gracias, ¿no? Gracias por estar a mi lado. Gracias porque en los tiempos difíciles puedo contar contigo. Y cuando hemos pasado por tiempos difíciles es donde vemos, ¿verdad?
Ah, caray, pensé que estaba solita, pero no, me di cuenta que cuento con, que hay gente que me ama, ¿verdad? Que procura. Entonces, dale gracias a Dios por eso. Ahora también el ser agradecidos, sabemos que es la voluntad de Dios, entonces tenemos que mostrar con mis acciones ese corazón agradecido. También vimos que si somos agradecidos vamos a recibir bendición más de lo que nosotros pedimos, ¿verdad? También vimos que el ser agradecido nos lleva a buscar a Dios y nos lleva a volvernos a Dios y nos lleva a la adoración a nuestro Señor Jesucristo. También un corazón agradecido nos lleva a esa adoración entendida, no solamente motivada por haber recibido un beneficio, sino una adoración entendida, sabiendo que aquel que nos ha dado ese beneficio es el Señor Jesucristo, es nuestro Salvador y es nuestra única ayuda, es nuestro refugio. Por eso todas las personas que recibieron sanidad buscaban. Y en muchos versículos que ya también en algunas ocasiones los hemos buscado, dice, y le alababan, y le seguían, y le servían. ¿Sí? Entonces, el tener un corazón agradecido nos tiene que llevar a eso, a no solamente decir, gracias Dios porque me ayudaste en tal situación, sino eso me tiene que llevar a que yo tenga un corazón agradecido, entonces yo tengo que amar a aquel, ¿verdad? Si Jesucristo dio su vida por nosotros, la forma en que yo puedo agradecerle es vivir para Él, es servirle. La única forma que yo puedo demostrarle a nuestro Señor Jesucristo es mostrar también un corazón agradecido con aquellas personas que están. ¿Y cómo voy a agradecerlo? Llevándoles el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces, no olvidemos ninguno de esos beneficios, ¿verdad? De estar siempre diciendo cada día, así como dijo David, alma mía, alábalo. Él es el único que merece la honra y la gloria. Pero no te olvides ninguno de las bendiciones que Él te ha dado. Entonces, no tengamos ese corazón duro, sino tengamos ese corazón contrito y humillado, sabiendo que cada vez que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor para darle las gracias, cada vez que nos acerquemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo para ponerle nuestras cargas a Él, tenemos que tener la seguridad que Él nos escucha, que Él nos atiende. Entonces, eso es algo que nos debe de motivar, es algo que nos debe de animar a buscarle día a día. La palabra de Dios dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Entonces, es el momento, no perdamos ninguna oportunidad del día de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, de alabarlo y de darle las gracias. Dios les bendice.